¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Van a disculpar la demora. Les voy a compartir un ratito la pantalla. Previo a eso, y bueno, antes de comenzar con la explicación de la siguiente actividad que van a tener, me gustaría saber si han tenido alguna dificultad o todavía tienen algún problema con el proyecto o título de proyecto con el que están pensando trabajar. Eso porque ya estamos a una altura que sí, todo ya tendría que estar completamente definido. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguien tiene algo tal vez que comentar. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar, por favor. La siguiente actividad corresponde a la elaboración de la etapa de diagnóstico. Diagnóstico y justificación se le dice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o buscamos con la etapa de diagnóstico y justificación? Es algo parecido a lo que, bueno, vamos a ver acá. Por una parte, eh, bueno, esto de acá ustedes todavía no lo han hecho. Eh, Tenemos esto de los antecedentes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de antecedentes, hay que tener un poco de cuidado de ver a qué nivel de antecedente estamos llegando o con el que estamos trabajando, ¿ya? Me refiero a que el antecedente general es así como, bueno, en pocas palabras lo estoy indicando acá, habla de rasgos que son bastante generales, pero de todito el proyecto, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de eh, algún proyecto, como alguna vez trabajaron, por ejemplo, en la institución, en un proyecto que tenga que ver con el tema de pintura electrostática. Yo voy a agarrar y en términos generales voy a comenzar a hablar de los distintos tipos de procesos de pintado. De forma general, por eso se le dice, ¿no? Entonces, no solamente voy a mencionar el proceso de pintura electrostática, sino también podría mencionar los procesos convencionales. Nuevamente, es en términos generales. Entonces, ¿cuáles son estos procesos convencionales? Podría ser el brochado manual, podría ser la pintura con compresor, ¿no? Y bueno, en términos generales mencionar algo de la pintura electrostática. Ahora, cuando hablamos de lo que es básicamente los objetivos, perdón, los antecedentes específicos, es básicamente ya no hablar en términos generales. Entonces ahí yo ya no podría hablar de la pintura con compresor, la pintura con brochado, sino tendría que hablar ya de forma particular, en este caso del proceso de pintura electrostática, pero como es un antecedente específico, yo tendría que mencionar los pormenores. ¿Qué es esto de los pormenores? ¿Cuáles son las desventajas? O sea, ¿qué cosas está trabajando, está haciendo mal actualmente? ¿Por qué? Porque, miren, en la actualidad, si yo quisiese trabajar con un proyecto de pintura electrostática, ya hay cámaras de pintura electrostática. El proceso ya existe, ¿no? Entonces yo tendría que mencionar qué cosas están mal, porque en teoría después con mi proyecto yo estaría mejorando esa situación, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Nuevamente, si nosotros hablamos de antecedentes generales, yo voy a agarrar y voy a hablar de todos los procesos de pintado, voy a hablar de brochado, de pintura con compresor, y cuando me toque hablar del objetivo, o perdón, del antecedente específico, yo debo agarrar y comenzar a trabajar sobre la cámara electrostática, que es con la que es de suponerse la que yo quiero mejorar. Entonces, seguramente aquí voy a comenzar a describir en el antecedente específico. La cámara de pintura electrostática actualmente cuenta con, no sé, cuenta con un área de pintado, utiliza una pintura, perdón, utiliza una pistola, utiliza un compresor,
Pero, y ahí voy a comenzar a relatar y comenzar a comentar qué cosas hace mal. Pero la cámara en la actualidad cuenta con un quemador atmosférico que no tiene control de temperatura, por lo tanto no se puede regular y no se sabe con qué temperatura se está haciendo el curado. No tiene o no cuenta actualmente, no cuentan actualmente estos equipos con recuperadores de pintura, por lo tanto genera mucho desperdicio. Entonces, como quien dice, le voy a comenzar a dar palo a las cámaras electrostáticas que ya existen en el mercado. Nuevamente, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque más adelante nosotros estamos dando solución a esos problemas, ¿no? No sé si se entiende bien esta parte de los antecedentes, o quisieran verlo tal vez con algún ejemplo de sus proyectos de ustedes, ¿no? Que sería más interesante. Están muy Sí, sí, callados. A ver, te escucho. Eh, ¿Dónde estás, Mamani Jiménez? ¿Querías decir algo? ¿Perdón? sí, que sea mejor con un ejemplo de nuestros proyectos. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. ¿qué tal, Cruz? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿cuál es tu tema, Mamani? Una Extrusora de... extrusora de plásticos. La extrusora de plásticos. Ya, a ver, como antecedente general, de qué temas podrías abordar hablando de la extrusora de plástico? Eh, a ver, antecesores. Existen los que, a ver, para hacer el conformado más o menos del material, se utilizaba, no sé si estoy bien, ahí tú me vas a corregir porque tal vez ya has investigado un poco. Antiguamente el calentado de las camisas donde almacenaban la resina para luego hacer la extrusión y darle la forma, se calentaban de forma previa y así el material prácticamente llega a un punto bastante diluido, bastante fluido y posteriormente se empujaba. Esto en algunos casos, dependiendo del material, se hacía también en frío, ¿no? Entonces, no sé si estoy bien y el proceso era así antes. ¿Has averiguado algo? Tal vez todavía no. En lo que investigas, mira, alguna vez que yo he visto estos proyectitos, un proyecto bastante parecido, mencionaban algo así, o sea, ¿qué hacían? Calentaban la camisa, el material se diluía y posteriormente manualmente empujaban con un pistón. Y obviamente tenían una matriz para recepcionar el material. Entonces de esa manera hacían la extrusión, ¿sí? Entonces, para mí eso sería un antecedente general, ¿no? Es lo que mucho tiempo atrás se hacía. Y en base a eso han sacado en la actualidad modelos de referencia. Entonces, ¿cuál sería tu objetivo específico? Tu objetivo específico sería que ya existen estos equipos. Existen extrusoras que son neumáticas, existen extrusoras que son de tornillo, entonces, ya existen estas máquinas, ¿no? Y en la actualidad comienzas a describir, ¿no? Trabajan con sistemas de resistencia, de inducción, que pueden tener el sistema de transporte a través de un tornillo o a través de un actuador neumático, en donde de esa manera se da el proceso de conformado del plástico, por ejemplo, ¿no? Pero en la actualidad, y ahí viene el pero, ¿no? Estos equipos tienen distintos tipos de problemas, ¿no? Puede ser, no sé si tu problema es el tema de selección de los actuadores, puede ser el tema de falta de precisión en la fabricación ves que el tornillo tiene forma cónica, no es completamente cilíndrico recto, entonces tiene como una forma, el núcleo tiene como la forma de un bat de béisbol más o menos. Entonces podría ser otra desventaja. Otra desventaja que de forma un poquito más práctica yo sí he podido constatar y ver es el tema de las boquillas. Si tú no pones una resistencia independiente en la boquilla, tienes otro tipo de problemas. El material, perdón, se solidifica, entonces posteriormente se taponea, no se queda tapado. Entonces ahí eso ya podría servirte como objetivo específico. ¿Está bien, Mamani? ¿Se entendió? Sí, sí, Inge, muchas gracias. Ya, perfecto.
Eh, ¿Alguien más que quisiera trabajar tal vez con algún ejemplo en base a su proyecto? Hay documentos, creo que es este de acá, si no estoy mal. Esperemos que lo abra. Ahí está. Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? Aquí yo ya tengo un modelito de antecedente, en donde, mire, como les decía, ¿no? Estábamos hablando del proceso de pintura electrostática hace un momento. Entonces hemos comenzado a mencionar como antecedente general los procesos de pintado en la actualidad de piezas son el brochado, pintado con compresor, pintura electrostática, ¿no? Entonces comienzo a describir el proceso de brochado, es uno de los más convencionales y comunes que emplea una brocha y pintura. Puedo incorporar algo más de información acá si quiero. Para eso son los puntos suspensivos, por si acaso, ¿no? Además de movimientos manuales de oscilación para realizar el pintado. Después comienzo a explicar el pintado con el uso del compresor. Los puntos suspensivos para que se continúe obviamente la información. Es solamente un ejemplo, ¿no? Después de eso, venimos con el específico. Entonces, en la actualidad, muchas empresas hacen uso de la pintura electrostática de forma poco eficiente, empleando la pistola con un compresor y la fuente, sin contar con ningún otro elemento de apoyo para realizar el trabajo, ¿no? Entonces, en algunos casos, y podría explicar, ¿no? En algunos casos no se cuenta con recuperadores, por lo tanto, da lugar a la pérdida de material. No utilizan eh, controladores de temperatura para los hornos, por lo tanto, la temperatura en algunos casos no es uniforme o no se llega a la temperatura que se requiere. O podría ser también que no cuenta con ventiladores para que la distribución de la temperatura en el horno sea homogénea. Entonces, de esa manera yo voy explicando, dándole palo, ¿no? a las máquinas de pintura electrostática que ya hay en el mercado. ¿Sí? ¿Está bien hasta aquí? ¿Alguien quiere ver algún ejemplo, tal vez en base a su proyecto, o podemos pasar al siguiente tema? Están demasiado callados. ¿Qué ha pasado? Ya, entonces no hay más dudas, no hay más preguntas. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ya? Entonces, por otra parte, miren, vamos a hablar ahora de la parte de justificación. Tenemos la justificación técnica, económica, social y la ambiental. La ambiental, por si acaso, acá dice si corresponde, ¿ya? Lo que pasa es que no todos trabajan de forma ambiental, ¿sí? No todos trabajan de forma ambiental. Entonces, la justificación básicamente es que uno pueda definir la importancia que tiene el proyecto que ustedes han seleccionado. Entonces, cuando nosotros hablamos de justificación, como por ejemplo aquí a nivel técnico, es que ustedes hablen de los elementos, equipos, insumos que ustedes están utilizando, están empleando para el proyecto con el que están trabajando. Entonces, no van a mencionar todos, obviamente vamos a mencionar los más importantes, ¿no? Cuando hablamos de la parte económica es por qué es importante el proyecto a nivel económico. ¿Cómo se beneficia la persona que va a adquirir esta máquina? O sea, ¿cómo va, le ayuda a recibir más dinero? ¿No? Entonces, todo eso se tendría que explicar acá. La justificación social es qué sectores se están beneficiando. La ambiental es en caso de que trabajemos con máquinas recicladoras o máquinas que sí, evidentemente, tengan algún tipo de impacto ambiental positivo, ¿no? Si nosotros vemos un ejemplo de eso, la justificación técnica, por ejemplo, en el caso de la cámara de pintado electrostático, como les decía, en el proyecto ahora se está trabajando con implementar un controlador. Entonces dice, ¿no? Gracias a la implementación de un sistema de recuperación de material a través de un extractor, damos lugar a la reducción en la pérdida de materia prima, ¿no? Por otra parte, el horno al contar con un controlador PID permite también que, aquí me he comido la que se controle la temperatura, además de la instalación de un ventilador centrífugo que permita la distribución homogénea de la temperatura. Entonces estamos hablando de los equipos más importantes que se están implementando, se están usando, y cuál es el impacto positivo que va a tener en el proyecto. Cuando hablamos a nivel económico,
es todo lo referido a dinero, ¿no? Prácticamente. Entonces, tomando en cuenta que la máquina cuenta con un recuperador de pintura, se optimiza y reduce el desperdicio. De esa manera, la empresa no va a perder materia prima. Por lo tanto, implica una reducción en los costes por adquisición de material. Al final, la pintura electrostática también tiene un costo, ¿no? Gracias a la optimización y correcta selección de los componentes de la cámara, esta reduce un poco el precio total unitario, por lo tanto también el precio de venta. De esta manera el comprador reduce sus presupuestos por concepto de adquisición de la máquina. Entonces, hay que ver en qué aspectos, gracias al proyecto, estamos beneficiando al usuario, la persona que va a adquirir el equipo. La justificación social es los beneficiarios son prácticamente las industrias metalmecánicas, que son empresas que utilizan este tipo de equipos y de manufactura de máquinas, ¿no? El ambiental tendrían que poner si es que tienen algún impacto ambiental positivo, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Que bueno, no hay dudas, no hay preguntas. Lo otro que les voy a pedir ahora es que vamos a ver de plantear el objetivo general y los específicos. Ustedes se han puesto a trabajar en la matriz de diseño. La matriz de diseño, la tablita que ustedes han agarrado y han trabajado, que es esta de acá. Segundito que cargue. Ya. Todo lo que ustedes han puesto aquí en el qué, toda la información que hayan llegado a colocar acá, y es exactamente lo de que eso va a ser prácticamente los objetivos específicos, ¿ya? Así tal cual, ¿ya? Por otra parte, el objetivo general sí tiene una forma de redacción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la teoría que les voy a proporcionar, este ejemplito que estamos viendo ahora, se los voy a dejar también en la plataforma. Eh, Básicamente tienen un formato, solo que para el objetivo específico, tal cual más o menos ya habíamos redactado conmigo, lo van a mantener, ¿no? Así como decía acá, ¿no? La primera etapa es de investigar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en tema de los objetivos específicos, al momento de ustedes hacer la matriz de diseño, prácticamente ya lo han elaborado, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes han puesto en el qué de la matriz, o sea, en todo lo que ustedes han puesto aquí, es el objetivo específico, tal cual está, ¿ya? En lo que sí hay que tener un poco de cuidado es al momento de elaborar el objetivo general. El objetivo general tiene también un formato y ese sí hay que ver de tener cuidado y respetar al momento de usarlo. Hay palabras que nosotros no podemos usar, por ejemplo, el tema de crear, ¿no? Aquí les está dando un ejemplo de palabras que sí podríamos utilizar, ¿no? Pero traten de evitar el tema del uso de las palabras como crear, por ejemplo, ¿no? No se olviden los documentos, proyectos con los que ustedes están trabajando. En realidad son ideas que en algún momento ya se han planteado, pero ustedes las están mejorando. Eh, entonces, esto tiene un formato. Aquí tienen algunas palabras que podrían utilizar. En realidad, lo que ustedes van a hacer es diseñar y fabricar. Entonces, deberían partir de ahí, ¿ya? Los cuatro componentes que hacen la elaboración de un objetivo general son el verbo en infinitivo, es la acción que ustedes están realizando, diseñar, fabricar, como les decía, diseñar, automatizar. Después de eso es el qué cosa, es sobre qué estamos trabajando, el cómo estamos logrando eso y el para qué sirve o para dónde va a ir aplicado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en el caso de la cámara de pintura electrostática, tiene lo siguiente, ¿no? Tenemos el verbo en infinitivo, diseñar y fabricar. Tenemos sobre qué, una cámara de pintado electrostático y curado de la pintura. Tenemos el cómo, o sea, qué cosas estamos usando, empleando un recuperador y sistema de control térmico. Y finalmente tenemos en dónde lo estamos aplicando, ¿no? Lo estamos aplicando para mejorar el proceso convencional de pintado que se maneja actualmente. O para aplicarlo en la industria alimenticia, para aplicarlo en la industria metalúrgica. Al final, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Ya? Eh,
Hasta acá, nuevamente, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta. No se olviden, eso va a ser su siguiente tarea. No me están preguntando, entonces estoy asumiendo que todo se está entendiendo. ¿Ya? En realidad, esa es bueno, va a ser la siguiente actividad que va a ser para el segundo parcial. Entonces, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Ya? Bueno, no hay más dudas, consultas. Entonces, esa es la siguiente actividad. Recién la voy a programar en la plataforma. Les voy a subir el ejemplito, les voy a subir la plantilla y las instrucciones para que puedan realizar. Nuevamente, esto de acá va a ser para el segundo parcial. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta. Bueno, sobre el tema ya no me han dado más dudas, consultas. ¿Alguna otra inquietud o algo respecto a los proyectos con los que están trabajando? ¿Está todo claro? ¿Está todo definido? Inge, respecto a la última práctica que nos dio, La de matriz de diseño. exacto, el plazo supuestamente era hasta medianoche, pero ahorita yo lo veo que ya está cerrado. Ah, ya. Le daremos una revisadita, por favor. Esta es la matriz de Sí, diseño. eso. Quería subirlo ya, pero está con cerrado, digamos, no me da chance de subirlo. Lo vamos a volver a habilitar esto. Y van a tener hasta la medianoche. Sí, efectivamente ya estaba cerrado. Y ahora está nuevamente habilitado. Ya está. No sé si hay alguna observación, alguna duda más. Inge, Dime, te escucho. en cuanto a las revisiones de los trabajos que realizamos, ¿esto va a estar ya en plataforma en los comentarios de cada trabajo que enviamos o va a ser una clase presencial? Depende. O sea, si tenemos un espacio de clase presencial, se va a aprovechar para que ustedes lleven el formato impreso, ¿no? Y a través del formato impreso se pueda realizar la revisión. Ahora, si no, entonces vamos a tener que, bueno, yo les voy a poner los comentarios, ¿no? Entonces, se va a trabajar de ambas formas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, no sé si estoy mal. A ver. Pendientes por calificar, enviados, participantes. Hay algunos que, por ejemplo, ya han mandado, un ratito. Ya han mandado, incluso tienen ya calificación, y eso es porque algunos han llevado en formato impreso, ¿no? Y se les ha revisado. Entonces, ellos tienen ya ahí. Los que no tengan o no hayan entregado el formato impreso, lo que se va a hacer es se les va a poner comentarios en la plataforma, pero igual se les va a revisar, ¿no? Y se les va a poner qué cosas tienen que corregir. Entonces, se va a trabajar de la misma manera. ¿Está bien? Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta más? Ya, chicos. Eh, Tengan cuidado con las fechas de entrega, miren. En este caso, hemos dado un poquito de holgura, flexibilidad por el tema de que estaban seleccionando todavía los proyectos, pero no es bueno acumularse. Yo también necesito revisar para que ustedes sepan qué cosas tienen que corregir. Entonces, yo voy ampliando, pero también tiene un límite, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con los plazos de entrega. Ya para el segundo parcial, vamos a ver de respetar más los plazos de entrega de los trabajos. Muy bien. Inge, Dime. Inge, una consulta. ¿Va a haber una revisión general de todo? Ah, claro. Lo que estamos haciendo ahorita son pequeñas revisiones porque estamos dando de a poco, digamos, lo que va a tener el perfil.
Entonces vamos a llegar a un punto que esas revisiones ya tendrían que estar corregidas, porque después yo les voy a proporcionar la plantilla del perfil de proyecto y ustedes van a presentar en ese documento ya todo corregido, ya todo en formato. Ya, ingeniero. También le quería consultar, Inge, estamos hablando con mi compañero de unirnos para poder hacer el proyecto. ¿Todavía es posible? Sí. Solo que hasta aquí los documentos que han ido presentando de forma individual se va a calificar, se va a tomar en cuenta así. Ahora, lo que sí me gustaría saber es el proyecto que estás trabajando, qué características tiene y hay que ver si justifica el trabajo de 2 personas. Sí, justamente para que justifique eso, vamos a implementar el sistema de pesaje más. Estamos hablando con Valdés para unirnos. ¿Ya? Ahí calladito está Valdés, ingeniero. Tímido es. Ajá. Está bien. Si implementan, solo que ponte que la celda de carga, el proceso que ustedes están tomando en cuenta, ¿está usando algún controlador o algún PLC? PLC no, ingeniero. Pero para el control de peso, ¿cómo lo van a hacer? A través de sensores. Celda, el control de peso es lo que pasa. Si tú me dices peso, es una celda de Sí. carga y no puede ser una balanza porque la balanza es un dispositivo netamente mecánico. Entonces, la celda de carga Claro. necesita un controlador, necesita un transductor, necesita algunos equipos de por medio o que utilices un PLC. En ese caso yo creo que sí, ingeniero. Vamos a tener que aplicar eso. Tienen que averiguar un poquito más, ¿no? Para que vean qué alternativas de solución tienen. Si van a utilizar siempre un controlador o van a utilizar el PLC. Pero está bien, añadiendo eso, sí, no habría problema. Se podrían trabajar con eso más. Ya, ingeniero. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Un favor, Cruz, en el caso tuyo, tendrías que actualizar la lista de proyectos, ¿no? Entonces ahí hay que ver de tomar en cuenta, ¿sí? Ya listo, Añadirlo. ingeniero, en el Excel, ¿no? Sí. Está en la plataforma. Es una listita, no sé si estoy mal y es esta de acá. ¿Cómo está? Clase grabada. O conmigo hemos llenado, creo, ¿no? ¿Y por qué no está? Ya, perdón, esta no es de ustedes. Esta de acá es de ustedes. Entonces, por ejemplo, acá tienen aquí un sectorcito donde dice lista de proyectos. Entonces ahí tendrían que ingresar o tendrías que ingresar para poder actualizar. ¿Ya? Listo, ingeniero, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Por el momento ninguna, Inge. Ya. Todo claro. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Entonces les agradezco mucho la participación. Esta actividad con el modelito más se lo voy a habilitar para la siguiente, o sea, para que entreguen hasta antes de la siguiente clase. Y les voy a dejar la información, todo ahí en la plataforma. Esto ya corresponde al segundo parcial, por si acaso. ¿Ya? Entonces, bueno, si no hay más dudas, más preguntas, estaríamos quedando hasta acá. Y bueno, nos veríamos hasta la siguiente semanita, la siguiente clase. Entonces, les mando un saludo cordial. Espero se encuentren todos bien y que pasen una buena noche. Hasta luego, ingeniero.